Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a trabajar un texto que se llama El cuerpo en la vejez, una mirada psicogerontológica. Está escrito por Fang y algunos otros autores, y seguramente este concepto de psicogerontológico o psicogerontología les trae algún recuerdo de las anteriores clases cuando trabajamos los textos de Zarevsky. Si recuerdan, esta propuesta eh, teórica o metodológica lo que implica es no solamente pensar a la vejez desde los factores biológicos, culturales, sociales y cognitivos, sino que también implica la dimensión psíquica o subjetiva. Este texto inicia su relato con una escena en la cual se ponen en juego algunos de los aspectos de los conceptos que en posterior el artículo va a ir desarrollando. Es la historia de María, una mujer de 68 años que vive sola en Buenos Aires y que, según ella, la humedad de Buenos Aires le dificulta bastante sus desplazamientos porque tiene grandes dolores de huesos. Esto le dificulta en su día a día con tareas sencillas que es como por ejemplo alcanzar los estantes más altos de su cocina. En primer lugar, ella explica en el artículo o en la entrevista que se le hizo em, que primero empieza a probar estirándose, utilizando un banco u otros soportes, pero finalmente decide que ante el dolor y el malestar tiene que recurrir a su hijo para que le acerque los objetos. Y en esta situación ella no sabe qué es lo que le molesta o le incomoda más. Si es su dolor de huesos, que le imposibilita hacer lo que para ella antes era natural, o tener que pedirle a los demás que le den una mano. Ante esto, Javier, su nieto de 10 años, le propone una nueva alternativa a su malestar. Javier había escuchado y había visto que después de que él terminaba la escuela primaria, había ciertas mujeres y hombres que ingresaban a la escuela para una especie de taller. Entonces él decidió investigar de qué se trataba. Resulta que ese espacio en realidad era una clase de gimnasia para adultos mayores. Por lo tanto, empieza a insistirle a su abuela María para que vaya, y ella por un largo tiempo se resiste. Pero después, digamos, de alguna manera acepta solamente a mirar. Después de un tiempo, de unos meses, dice que ella no sabía muy bien qué era lo que le hacía asistir a ese lugar. Si era por sus nuevas compañeras, que ahora la saludaban, que la tenían en cuenta, que la llamaban por su nombre, que conoció vecinas que también asistían en ese lugar, así que tenían cosas en común, o que el profesor la miraba, la tenía en cuenta, o el cariño, el aprecio que tenía su nieto por haberla tenido también en cuenta y presentarle ese espacio. Más tarde, unos meses después, se, se involucró tanto con este grupo y con las actividades y encontró un lugar seguro que se sumó a un taller de juegos teatrales. Y cuenta también el artículo que fue desarrollando algunas capacidades o movimientos que antes quizás tenía un poco dificultosos, podríamos decir, y ahora quizás estaba un poco más aceitada y podía moverse con más facilidad. Podríamos pensar entonces que María tenía ciertos dolores, miedos, cierto malestar o mal humor por tener que depender de otro, cuando ella, digamos, durante muchos años había vivido sola y había estado eh, conforme a su propio desempeño, y también tenía pocos lazos sociales por fuera de la familia. Si bien en el relato se cuenta la historia del nieto y del hijo, no se cuenta que haya tenido amigas, solamente vecinas, pero que la saludaban. Entonces, estos factores, dice Fang, lo que van haciendo o provocando es que se va perdiendo la autonomía. Por lo tanto, el impacto que genera el espacio de gimnasia en la vida de María y después en el ingreso a los juegos teatrales, en ese segundo taller que ella también empieza a asistir, le permite a María un cambio de posición subjetiva respecto a su modo de atravesar el envejecimiento. Entonces, la autora nos propone pensar,
el autor nos propone pensar qué espacio tenía para el placer, en qué lugar ella podía realmente sentirse contenta, satisfecha con su propio cuerpo, con su propio desempeño en su vida diaria. El único camino para el envejecer es el padecimiento, como tenía ella estos dolores o estas quejas constantes, y a su vez tener que relegar los lazos por fuera de la familia, es decir, que no tener encuentro con pares o con incluso intergeneracional, pero por fuera del lazo familiar. Esa es la única manera. En este momento, en el ingreso a este espacio, se pone en movimiento no solamente el cuerpo de María, sino también sus fantasías. Empieza un cuerpo que entró en acción aún mientras observaba desde lejos. ¿Se acuerdan que ella en primer momento no ingresó al taller, sino que observaba? Aún así, dice el texto, que encuentra a María de alguna manera ciertos o múltiples cuerpos que conviven en el suyo. Ese cuerpo del dolor que expresaba al principio, el cuerpo que se ve reflejada ella en el espejo, el cuerpo lento que percibe o tembloroso. Pero su nieto le abre un puente para desplazarse, y desplazarse porque va de la mano de quien confía, de alguien en que se siente segura. Entonces existe ahora un nuevo cuerpo, un cuerpo que es contorneado, divinizado en el encuentro con las miradas, con los contactos, hallando nuevas formas de placer. En este caso, no se trata solamente de, digamos, de una gimnasia, sino que, como dice acá, las miradas de Javier, del profesor y también de los compañeros, lo que permiten a María es un sostén, la sostienen subjetivamente. Este espacio le da un lugar para desplegarse más allá de lo habitual que ella conocía, le permite extender su palabra, su cuerpo, su voz, su gesto, encontrar un territorio firme y fértil donde desplazarse, como decíamos antes, de la mano de su nieto encontró un modo de desplazarse de manera segura, ya no temblorosa como era el cuerpo anterior. Ahora María puede dejar sus huellas, apropiarse de ese lugar, de ese espacio, y diseñar un proyecto diario centrado en actividades que le generen placer, ya no en actividades que sea meramente de una cuestión cotidiana o doméstica, sino que pueda, digamos, hacerse un hueco para que el placer empiece a circular. Entonces el texto dice que en este caso no se trata solamente de ir a una clase de gimnasia, de participar de un taller de teatro o de conversar con vecinas, sino que va más allá, porque esta asistencia a este espacio, a este lugar concreto, que tiene un marco, es decir, que tiene un tiempo y un lugar determinado, implica tomar decisiones, implica decir qué se va a poner, digamos, de qué manera se va a vestir, en qué horario tiene que empezar a prepararse para poder salir, qué cosas o objetos necesita llevar, em, poder ordenarse la semana de acuerdo a esas fechas. Digamos, durante la cuarentena quizás esto nos pasó muchos a todos, que al no tener, digamos, estos lugares a donde ir, la organización del tiempo se fue modificando y quizás postergando algunas cosas o adelantando otras. Entonces la importancia de poder tener un espacio al cual ir, o ya sea de manera virtual o presencial, pero tener un espacio, un encuadre que me organice en mi vida y en mi desarrollo cotidiano. Eso también, este espacio, le propone tener un proyecto que le permita anticipar sus desplazamientos. Esta es una de las cosas más importantes porque el proyecto implica un querer en eso que estoy haciendo, implica una planificación, implica voluntad en ese espacio. Además, este lugar es un espacio donde es nombrada, decía antes el artículo, que justamente las compañeras, las vecinas la identificaban por su nombre. Y se identifica María ahora con un grupo, pertenece a un lugar.
Podríamos hablar de categorías como identificación o socialización, organización, proyectos. Y acá dejé una cita que dice: la actividad física en adultos mayores, encarnada como una actividad recreativa, generará satisfacciones en la medida en que se recuperan aspectos personales que se suponían inexistentes o perdidos. De esta manera, el artículo dice que, justamente como decíamos antes, no es necesario, o perdón, digamos, no es solamente una clase de educación física para mayores, sino que es algo más, todo esto que veníamos mencionando. Entonces, este cambio de paradigma, de forma de pensar a la educación en adultos, implica desligarse del movimiento para poner la atención en el ser, en ese sujeto que se está moviendo. Y esto lo denomina el artículo como la conducta motriz. De esta manera diferencia como dos posturas de la actividad física en adultos. Algunas posturas podríamos pensar quizás eh, más antiguas, podríamos pensar que entonces tiene una predominancia del movimiento, de pensar al desplazamiento de estos sujetos como una reducción meramente a la actividad física, que tiene características de máquina biológica, esto de la repetición, de la rehabilitación, y digamos, este pensamiento se limita a comprender cuáles son los ejercicios o movimientos que biológicamente y fisiológicamente conviene a ese cuerpo que está envejeciendo para su recuperación o manutención motora. Esto quiere decir que, digamos, aquellas actividades o movimientos que se proponen es meramente por una cuestión, podríamos decir, de articulación biológica, de un desempeño motor o un desarrollo motor, pero como dice muy bien ahí en el Geniali, de alguna manera deja o quita lugar para el placer. Entonces, por otro lado, el autor lo que propone es pensar en una conducta motriz. En este caso, la conducta motriz lo que va a hacer es tener como centro al individuo actuante y a sus modalidades motrices de expresión como centro. Por lo tanto, esta nueva modalidad va a poner en juego las dimensiones fundamentales de la persona. Como decíamos antes, desde la propuesta psicogerontológica, las dimensiones van a ser biomecánicas, obviamente porque estamos hablando del cuerpo, del desplazamiento, pero también tienen que implicar lo afectivo, lo relacional, lo cognitivo y lo expresivo. Además, esta postura implica posibilitar un espacio y un tiempo para estar consigo mismo y con los demás a través de actividades físicas autoelegidas por el valor que cada uno le asigna al mantenimiento del equilibrio personal. ¿Qué quiere decir esto? Que, como decíamos antes, este espacio está en un encuadre que se debe regir por el principio del placer, por el querer estar tiempo consigo mismo y tiempo también en relación con los demás. Acá dejé una cita que me parece que refleja muy bien lo central de este texto, que dice: envejecer es un proceso que requiere de un difícil trabajo psíquico de elaboración, que se basa en resignificaciones a nivel de lo subjetivo. El anciano enfrenta cambios en su cuerpo que modifican su esquema corporal y su imagen, llevándolo a una tarea psíquica de reconocimiento y reelaboración entre el cuerpo conocido, que ahora es ya perdido, y este cuerpo desconocido de la vejez, pero que ahora está disponible. De esta manera podemos empezar a pensar en recrear la vejez. Y en una de las cuestiones principales que implican el cuerpo en la vejez es la imagen y el esquema corporal que se tiene de sí. Seguramente esto quizás lo están trabajando en seminario operativo o el año que viene lo van a trabajar en psicopatología, pero el esquema corporal es aquel representante de la especie, es decir,
Es lo perceptivo puesto en situación, lo sensorial, lo que todos conocemos como cuerpo, orgánico, físico, material. Ahora, cuando hablamos de la imagen del cuerpo, estamos hablando de la síntesis viva de nuestras experiencias emocionales e interhumanas. Esto refiere al sujeto deseante, a su gozar, mediatizado por el lenguaje. Es la huella estructural de la historia emocional de un ser humano. Entonces entendemos que la imagen del cuerpo es inconsciente y es una representación simbólica del cuerpo. Ya no es concreta, como decíamos antes, ahora es simbólica. Y la mirada de los otros es lo que le va a dar al viejo una nueva representación de ese cuerpo, como decíamos antes, que está cambiando. Por lo tanto, digamos, la propuesta de educación física debe promover el contacto corporal, porque el contacto corporal, como seguramente estarán viendo otras materias, eh, implica este delineamiento o este bordeado y una recuperación narcisística en el reconocimiento del propio cuerpo. Por otro lado, el texto lo que señala es que este momento del cuerpo, del reconocimiento, de estos espacios que se permiten para poder pensar y reflexionar sobre el cuerpo en un lugar y un espacio determinado, nos permiten también pensar que el modo en que se emplea el tiempo libre en la vejez se incrementa. Y esto quizás en una vejez que tiene quizás más factores patológicos, podemos pensar que estos tiempos libres hacen o generan un aquietamiento, un detenimiento del movimiento corporal, un detenimiento también, quizás podríamos pensar, del pensamiento. En realidad lo que propone este texto es poder pensar que el tiempo libre sea utilizado y sea, digamos, se genere una apuesta por ese tiempo como una oportunidad de iniciar, de continuar o de retomar aquellos proyectos que quedaron en años anteriores, anhelos, intereses, deseos, fantasías que tenga ese sujeto en relación a, eh, a lo que realmente desea hacer o ser. Este texto va finalizando y propone pensar que prevenir es hacer un lugar. Y por lo tanto, para realizar intervenciones psicopedagógicas es necesario tener en cuenta que cada sujeto está atravesado por una historia singular y se debe apostar por un lugar en donde se puedan, y ahí señala diferentes cosas que me parece muy importante poder tenerlas en cuenta. En primer lugar, conectarse y desplegar su deseo. Como decíamos antes, María, en en este escenario, en este espacio que se le brindó, pudo desplegar aquello que quizás era por fuera de su cotidianidad. Se encontró de una manera enfrentada, pero pudo dar un despliegue de subjetivo y en el cual el deseo empezó a circular. En segundo lugar, tener en cuenta las posibilidades y oportunidades corporales, sociales y emocionales de ese sujeto. No debemos olvidar que, ni hacer de cuenta que la dificultad biológica no existe o que si hay una lesión, no podemos dejarla de lado, sino que poder tenerla en cuenta, pero poder generar oportunidades para eso, generar estrategias. En tercer lugar, realizar actividades elegidas por ellos. Acá el autor retoma esto de poder pensar en la autonomía de ese sujeto, en la capacidad de toma de decisiones que le generan, digamos, una nueva posición subjetiva, como decíamos antes. Y esto no solamente se logra mediante la elección propia, sino también por encontrarse con un grupo de pares en el intercambio con otras generaciones y poder, sobre todo, divertirse, crear y recrearse. En último lugar, el autor propone, el grupo de autores en realidad
Proponen pensar la tarea de las caídas, porque como sabemos, ante las dificultades orgánicas de los ancianos, suele haber muchas caídas, tropiezos, que incluso incrementan la lesión anterior. Entonces lo que se propone en el artículo es una tarea interdisciplinaria, preventiva, en relación a las caídas, sabiendo que justamente es un tema muy importante y vital en la vejez. En este caso, el trabajo interdisciplinario implica la mirada de los otros y le devuelven al viejo su nueva representación corporal, ayudándolo a transformar la representación de su propio cuerpo joven, aquel cuerpo que quedó en el imaginario, podríamos decir, y poder pensar ahora un trabajo en un duelo de ese cuerpo para poder elaborarlo. Entonces, ante esa nueva elaboración es necesario poder pensar una articulación y de un trabajo psíquico y pensar también en el trabajo en lo corporal. Apuntar a movilizar el exceso de concentración narcisista que se centra en la imagen de un cuerpo joven para poder buscar resolver situaciones de la vida diaria tendientes a actualizar las nuevas y las distintas posibilidades del sujeto, renovando así permanentemente el compromiso con el cambio, ya que un buen envejecer no precisará solo de un cuerpo elástico, sino también de una estructura elástica. Para finalizar, podemos decir que será entonces en el interjuego dialéctico entre cuerpo, tiempo y psiquis que una caída, que se reitere, podría ser la ocasión en la cual se pesquisarán los deslizamientos inconscientes que nos conduzcan a poder detectar y prevenir una forma patológica de caer en la vejez. Muchas veces eh, las caídas tienen una significación, no es una caída meramente por un tropiezo o por un debilitamiento muscular o de las articulaciones, sino que hay, como dice el texto, deslizamientos inconscientes que se dejan entrever en esa caída. Como trabajo de los profesionales en el equipo interdisciplinario, será nuestra labor poder pesquisar aquellos deslizamientos, poder acompañar al sujeto a su propia elaboración, a su propia reconstrucción de su imagen, y que la imagen entonces que vea en el espejo ya no sea una imagen de un viejo lento, quebradizo o inseguro, sino que pueda haber un cuerpo envejeciendo de manera vital y con un proyecto que lo haga de desplazarse y moverse. A partir de haber comprendido entonces que el cuerpo en la vejez debe ser entendido de manera integral y que la educación física no refiere solo a los desplazamientos, sino a una conducta motriz, te dejamos este video para que lo disfrutes y sigas reflexionando juntos.